A la mayoría de los jardineros domésticos se les enseña a resolver cada problema producto a producto. Si el suelo parece pobre, compras fertilizante. Si las vides necesitan apoyo, construyes una espaldera. Si el suelo se seca, riegas con más frecuencia. Y si las malas hierbas vuelven a aparecer, pones acolchado, arrancas, rocías y repites. Se siente como algo normal porque ese es el modelo que la mayoría de la gente hereda. Pero con el tiempo, ese modelo convierte un simple huerto en una lista de tareas que nunca termina realmente. El coste oculto no es solo el dinero, es la dependencia. Empiezas a creer que el crecimiento saludable debe ser importado de una bolsa, una botella o el estante de una tienda. Empiezas a pensar que el huerto no puede funcionar a menos que intervengas constantemente y lo rescates. Y ahí es donde mucha gente pierde el ánimo discretamente. No porque sean perezosos, no porque no les importe, sino porque se les entregó un sistema que hace que cultivar alimentos parezca más difícil de lo que debería ser. Lo he visto ocurrir una y otra vez en pequeños jardines traseros. Una persona comienza con buenas intenciones. Planta un cultivo aquí, otro allí, e intenta gestionar cada uno como un trabajo separado. El maíz necesita alimento. Las judías necesitan apoyo. La calabaza necesita espacio. El suelo necesita ayuda. Las malas hierbas siguen volviendo. En poco tiempo, lo que se suponía que debía ser una actividad relajante empieza a parecer caro y agotador. El huerto crece, pero también lo hace el mantenimiento. Lo que es fácil pasar por alto es que esta lucha a menudo tiene muy poco que ver con el esfuerzo. Tiene todo que ver con el diseño. Si el sistema es incorrecto, incluso un jardinero trabajador se mantiene ocupado resolviendo problemas que nunca deberían haber aparecido en primer lugar. Puedes invertir más dinero en ese tipo de huerto cada temporada y seguir sintiendo que siempre vas por detrás. Hay una forma más antigua de pensarlo, una forma más tranquila, una que no comienza en absoluto con productos. Comienza con las relaciones. Un método de siembra probado, utilizado mucho antes de que existieran los centros de jardinería modernos, se basaba en una idea muy simple. En lugar de preguntar cómo alimentar cada cultivo por separado, se preguntaba cómo una planta podía ayudar a otra. En lugar de obligar al jardinero a proporcionar cada solución, organizaba las plantas para que el sistema pudiera hacer más trabajo por sí mismo. Ese antiguo método resolvía tres de los mayores problemas del huerto doméstico a la vez: fertilidad, soporte, cobertura del suelo. Y lo hacía con tres cultivos comunes que la mayoría de la gente nunca pensaría en tratar como una sola unidad. Sin espalderas separadas, sin programas pesados de fertilizantes, sin la batalla constante para mantener el suelo expuesto y sufriendo bajo el sol. Solo un sistema de siembra de bajo coste, que funcionaba porque cada parte cargaba con una parte de la carga. Esa es la parte que a la mayoría de la gente nunca se le mostró. No siempre necesitas más insumos. A veces necesitas una mejor disposición. A veces la respuesta no es añadir más al huerto, sino plantar de una manera que permita que el huerto se sostenga por sí mismo. Y una vez que ves eso, empiezas a mirar el jardín de otra manera. No como un espacio lleno de plantas aisladas, sino como un sistema vivo que puede diseñarse para compartir el trabajo, conservar la humedad y ganar fuerza con el tiempo. Hay una razón por la que este método perduró durante siglos. No fue una moda, no fue un atajo, fue una solución práctica construida por personas que no podían permitirse el desperdicio y que entendían que un huerto familiar tenía que ser fiable. Cuando un método sobrevive tanto tiempo, a través de generaciones, suele significar que resolvió algo real. En este caso, resolvió más de lo que la gente cree. Redujo la necesidad de fertilizantes externos, redujo los materiales adicionales,
protegió el suelo en lugar de exponerlo, y dio a los cultivadores corrientes una forma de producir alimentos en un espacio pequeño utilizando la cooperación en lugar de la corrección constante. Una vez que entiendes cómo funciona, muchos de los consejos modernos de jardinería empiezan a parecer extrañamente incompletos. Así que antes de comprar otra bolsa, construir otra estructura o asumir que tu suelo necesita más ayuda del exterior, vale la pena echar un vistazo a un sistema antiguo que abordaba todo el problema de forma diferente. Porque a veces, el método más barato no es el más débil. A veces, es el que ya ha sido probado durante 1000 años y ha seguido funcionando silenciosamente mientras el resto del mundo seguía adelante. La mayoría de las personas no fracasan porque hagan demasiado poco. Fracasan porque se les mostró un modelo que separa todo lo que debería estar funcionando en conjunto. Te enseñaron a tratar cada planta como un problema individual. Alimenta a esta. Apoya a aquella. Protege a otra. Suena lógico al principio, pero poco a poco descompone el huerto en piezas que dependen enteramente de ti para mantenerse con vida. Ese enfoque no surgió del huerto doméstico. Vino de la agricultura a gran escala, donde las hileras uniformes y los cultivos únicos son más fáciles de gestionar con máquinas. En ese mundo, la separación tiene sentido. Pero cuando ese mismo pensamiento se traslada a un huerto pequeño, genera más trabajo del que resuelve. Terminas intentando reemplazar las relaciones naturales con insumos comprados. Así que si tu suelo se siente cansado después de una temporada, o tus plantas parecen tener dificultades sin atención constante, no es porque hayas hecho algo mal. Es porque el sistema que te dieron espera que hagas todo lo que el ecosistema normalmente haría por sí solo. Y ese es un papel muy pesado de llevar en un espacio pequeño. En la naturaleza, casi nunca encuentras una sola planta creciendo sola en hileras perfectas. Encuentras capas, encuentras apoyo, encuentras cobertura. Una planta crece hacia arriba, otra se extiende a baja altura, otra trabaja silenciosamente bajo tierra. Cada una llena un hueco que las demás dejan atrás. Eso es lo que mantiene el suelo estable, la humedad equilibrada y el ciclo de nutrientes sin interrupción. Cuando empiezas a mirar tu jardín a través de ese prisma, algo cambia. En lugar de preguntar, ¿qué necesita esta planta de mí?, empiezas a preguntar, ¿qué ofrece esta planta al sistema? Ese único cambio elimina mucha presión. Convierte el huerto de una lista de exigencias en una red de contribuciones. Aprendí esto poco a poco, no en un libro, sino observando lo que ocurría cuando dejaba de intentar gestionarlo todo por separado. Cuanto más agrupaba las plantas con un propósito, menos tenía que intervenir. El suelo se mantenía más fresco. La humedad duraba más. El crecimiento se sentía más constante. No perfecto, pero sí más equilibrado. Y ese equilibrio es lo que la mayoría de la gente busca en realidad, aunque no lo llamen así. Esta es la idea donde plantar como un sistema empieza a tener sentido. Un sistema no es solo una colección de partes, es una estructura donde cada parte apoya a otra. Si una pieza mejora el suelo, otra puede aprovecharlo. Si una crea sombra, otra puede beneficiarse de ella. El trabajo es compartido. Los resultados son más estables. El método antiguo que mencioné antes sigue exactamente ese principio. No se basa en controlar cada variable. Se basa en organizar las plantas adecuadas para que cubran las debilidades de las demás. Con el tiempo, eso crea una especie de resiliencia silenciosa. El huerto no se desmorona en el momento en que te alejas unos días, se mantiene unido. Aquí es también donde el coste empieza a bajar. Cuando las plantas empiezan a hacer parte del trabajo, dejas de necesitar suministrarlo todo tú mismo. Menos insumos, menos correcciones, menos emergencias. No porque estés ignorando el huerto,
sino porque el sistema está cargando con más peso. Es un tipo diferente de confianza, no el tipo que proviene de tener los productos adecuados a mano, sino el que surge de saber que la estructura es sólida, que incluso si las condiciones no son perfectas, el sistema seguirá avanzando en la dirección correcta. Una vez que entiendes eso, la pregunta cambia de nuevo. Ya no se trata de cómo cultivar mejor cada planta. Se trata de cómo colocarlas juntas para que resuelvan los problemas antes de que estos comiencen. Y ahí es donde el método antiguo empieza a revelar su valor, no como un truco, sino como un diseño que sustituye silenciosamente el esfuerzo por la cooperación. Mucho antes de que los fertilizantes se empaquetaran y vendieran, antes de que las espalderas se apilaran en los centros de jardinería y antes de que a alguien se le ocurriera separar los cultivos en pulcras filas individuales, había gente cultivando alimentos de una forma muy diferente, no controlando la tierra, sino trabajando con ella. En las regiones del noreste de América del Norte, el pueblo iroqués desarrolló un método de siembra que no dependía de herramientas ni productos. Dependía de la observación, de la paciencia y de una comprensión profunda de cómo se comportan las plantas cuando se les permite apoyarse mutuamente en lugar de competir. Transmitieron este conocimiento sin libros, sin diagramas, sin instrucciones escritas. Se trasladó de una generación a la siguiente a través de la memoria y la práctica. Las familias preparaban pequeños montículos de tierra, a menudo dispuestos en patrones sencillos, y plantaban 3 cultivos juntos en el mismo espacio. No al azar, no por conveniencia, sino con intención. Primero se plantaba el maíz, no de forma aislada, sino como base. Se le daba tiempo para crecer fuerte y erguido, formando una estructura vertical en el centro de cada montículo. Esto era importante. El sistema dependía de ello. Sin esa estructura, el resto no se mantendría unido. A poco tiempo después, se añadían las judías alrededor de la base. A primera vista, podría parecer que competirían, pero hacían algo muy diferente. A medida que crecían, se estiraban hacia arriba, envolviendo suavemente el maíz. Sin ataduras, sin soportes. Solo una respuesta natural a lo que ya estaba allí. El maíz no se resistía. Simplemente cargaba con las judías mientras seguía creciendo. Luego venía la calabaza, plantada al final, extendiéndose hacia afuera desde el mismo montículo. Sus hojas se ensanchaban y se asentaban sobre la superficie del suelo, llenando el espacio vacío que de otro modo quedaría expuesto. En pocas semanas, el suelo debajo empezaba a desaparecer bajo una capa de cobertura viva. Lo que se formaba no eran 3 cultivos separados, era una sola estructura con 3 funciones. Cada planta haciendo algo específico, cada una colocada en el momento adecuado, en la posición correcta, para dar estabilidad a todo el sistema. Los iroqueses las llamaban las 3 hermanas, no como una metáfora, sino como una descripción de su función. Cada una dependía de las demás. Si quitabas una, el equilibrio cambiaba. Si las mantenías juntas, el sistema se sostenía. Hay algo tranquilo en la forma en que funciona este método. No se anuncia. No parece complicado. De hecho, la mayoría de la gente pasaría por delante sin notar nada inusual. Solo maíz, judías y calabazas creciendo en el mismo lugar. Pero si te detienes y observas, la estructura se vuelve clara. La altura, el soporte, la cobertura, la estratificación de funciones que la mayoría de los huertos modernos intentan construir artificialmente, pieza por pieza, con materiales e insumos añadidos. Aquí ya estaba resuelto. No con más esfuerzo, sino con una mejor ubicación. Y esa es la parte que tiende a permanecer oculta. Porque cuando lo oyes por primera vez, suena casi demasiado simple. 3 plantas comunes, sin herramientas especiales, sin complejidad añadida,
Solo sincronización, espaciado y una comprensión básica de cómo se comporta cada una. No parece un gran avance, parece algo obvio, pero a veces los sistemas más estables son los que no llaman la atención sobre sí mismos. Funcionan silenciosamente, temporada tras temporada, sin necesidad de ser ajustados o corregidos cada pocos días. Esa es la razón por la que este método perduró. No porque fuera impresionante, sino porque era fiable, encajaba en la vida diaria, no exigía atención constante y producía alimentos de una manera en la que las familias podían confiar. Si das un paso atrás por un momento, empiezas a ver la diferencia entre esto y el modelo que la mayoría de la gente sigue hoy en día. Uno construye un huerto que necesita ser gestionado. El otro construye un huerto que se gestiona a sí mismo, al menos en parte. Y una vez que esa diferencia queda clara, la siguiente pregunta surge de forma natural. ¿Cómo apoyan exactamente estas tres plantas entre sí de una manera que reemplaza tantas tareas separadas? Ahí es donde el sistema empieza a revelar su estructura más profunda. Si empiezas por la superficie, el sistema de las tres hermanas parece sencillo, pero el trabajo real comienza bajo tierra, en un lugar donde la mayoría de la gente nunca piensa en mirar. Ahí es donde la primera parte del sistema hace su trabajo silenciosamente, sin llamar la atención. Las judías no están ahí solo para producir alimento. Están ahí para cambiar el suelo mismo. A la mayoría de los jardineros se les enseña que las plantas toman nutrientes de la tierra, y una vez que esos nutrientes se agotan, deben ser reemplazados. Es por eso que los fertilizantes se convierten en parte de la rutina. Plantas, el suelo pierde fuerza y luego añades algo. Temporada tras temporada, ese ciclo se repite. Pero las judías hacen algo diferente. A lo largo de sus raíces empiezan a formarse pequeños nódulos. Por lo general, no los notas a menos que arranques la planta y mires de cerca. Dentro de esos nódulos vive un tipo de bacteria que trabaja en asociación con la planta. No como una enfermedad, no como un problema, sino como un intercambio silencioso. La planta alimenta a la bacteria con azúcares, y a cambio, la bacteria toma nitrógeno del aire y lo convierte en una forma que la planta puede usar. Ese proceso cambia la ecuación por completo, porque el nitrógeno es uno de los elementos principales que las plantas necesitan para crecer. Es la razón por la que los fertilizantes suelen etiquetarse con un alto contenido de nitrógeno. Es lo que impulsa el crecimiento verde, tallos fuertes y hojas sanas. Y en la mayoría de los huertos, es algo que la gente siente que tiene que comprar. Pero aquí se produce directamente en el suelo, no añadido desde el exterior, no esparcido por la superficie, sino creado lentamente, directamente donde las raíces pueden alcanzarlo. Y no solo para las judías mismas. Parte de ese nitrógeno queda disponible para las plantas circundantes, especialmente cuando las raíces interactúan y cuando la materia orgánica comienza a descomponerse con el tiempo. No ocurre todo a la vez. En las primeras semanas, puede que no notes mucho. El sistema aún se está estableciendo. Las bacterias se están asentando. Las raíces se están expandiendo. Pero a medida que la temporada continúa, el suelo empieza a cambiar. Se vuelve más activo, más equilibrado, menos dependiente de insumos externos. Aquí es donde mucha gente entiende mal lo que está viendo. Ellos esperan una respuesta rápida, como un fertilizante químico que impulsa el crecimiento velozmente. Pero esto es más lento, más constante. Construye en lugar de forzar, y debido a eso, tiende a durar más. No solo por una temporada, sino mejorando gradualmente el suelo para lo que venga después. En términos prácticos, esto significa que no estás alimentando a la planta directamente.
Estás apoyando un proceso que alimenta a la planta continuamente, y una vez que ese proceso está en marcha, la necesidad de fertilizante externo empieza a bajar. No completamente al principio, especialmente si el suelo ha estado agotado durante años, pero sí de forma notable, lo suficiente como para cambiar tu forma de pensar sobre lo que el huerto realmente necesita. También hay un aspecto de costes en esto. A un saco típico de fertilizante nitrogenado puede costar entre 20 y 40 euros por temporada, dependiendo de cuánto uses. Y ese coste se repite cada año, porque el sistema depende de ello. Un paquete de semillas de judía, por otro lado, suele costar solo unos pocos euros, a veces menos. Y una vez que las tienes, puedes guardar semillas para la siguiente temporada. El insumo se vuelve menor, el retorno se vuelve más estable. Pero más importante que el ahorro es el cambio en la responsabilidad. No estás intentando suministrarlo todo desde fuera. Estás permitiendo que parte del sistema se regenere desde dentro. Eso cambia cómo se siente el huerto. Se vuelve menos frágil, menos reactivo, más capaz de mantenerse por sí mismo con el tiempo. Esta es la primera capa del sistema de las tres hermanas. No es visible a simple vista, no es dramática, pero es fundamental, porque una vez que el suelo empieza a sostenerse por sí mismo, todo lo que está por encima tiene una mejor oportunidad de crecer sin correcciones constantes. Y ahí es donde entra la siguiente parte del sistema. No bajo tierra esta vez, sino elevándose por el centro, cargando silenciosamente con más peso de lo que parece. Una vez que el suelo empieza a sostenerse por sí mismo, tu atención se desplaza naturalmente hacia arriba. Porque el siguiente desafío que enfrentan la mayoría de los jardineros es la estructura. Las vides necesitan algo por lo que trepar. Sin ello, se desparraman, se enredan o simplemente no logran alcanzar su pleno crecimiento. Y la respuesta habitual es construir algo. Estacas, postes, estructuras de alambre. Funciona, pero añade otra capa de esfuerzo, otro conjunto de materiales, otra tarea que mantener. En el sistema de las tres hermanas, ese problema se resuelve antes de que aparezca. El maíz no está ahí solo para la cosecha. Se coloca en el centro porque se convierte en la estructura de la que depende todo lo demás. A medida que crece, forma un tallo fuerte y erguido que mantiene su posición frente al viento y las inclemencias del tiempo. No es perfectamente rígido, pero es lo suficientemente estable como para soportar peso adicional sin colapsar. Esta es la razón por la que la sincronización importa. El maíz se planta primero y se le da espacio para establecerse. Necesita una pequeña ventaja. No semanas y semanas, solo el tiempo suficiente para elevarse y fortalecerse antes de que las judías comiencen su ascenso. Si se planta todo a la vez, la estructura no está lista. Pero cuando la sincronización es correcta, el sistema empieza a alinearse. Cuando se introducen las judías, hacen aquello para lo que están diseñadas. Se estiran hacia arriba, buscan apoyo, y en lugar de ser forzadas a una espaldera separada, encuentran el maíz. Se envuelven a su alrededor de forma natural, siguiendo la forma del tallo mientras éste sigue creciendo. No hay que atar, no hay que guiar, no hay que ajustar. Ocurre por sí solo. Desde la distancia, parece sencillo. Solo judías trepando por el maíz. Pero lo que realmente estás viendo es un uso compartido del espacio. El maíz crece verticalmente, buscando la luz. Las judías siguen ese camino, utilizando el mismo espacio vertical sin competir por él. Dos cultivos, una estructura, sin materiales adicionales. Aquí es donde desaparece mucho trabajo innecesario. En una configuración típica, podrías pasar tiempo construyendo soportes, comprobando la estabilidad, arreglando ataduras sueltas, ajustando a medida que las plantas crecen. Y cada temporada, repites ese proceso. Aquí,
toda esa capa se elimina. La estructura se cultiva, no se construye. También hay un beneficio sutil que se vuelve más notable con el tiempo, porque las judías trepan por el maíz en lugar de extenderse por el suelo. El flujo de aire alrededor de las plantas mejora. Las hojas se elevan, las vides se organizan y el huerto se siente menos abarrotado. Eso reduce algunas de las condiciones que provocan enfermedades, especialmente en espacios pequeños y densos. Al mismo tiempo, el maíz también se beneficia. No está siendo agotado ni debilitado por las judías. La relación es equilibrada. Las judías tienen un patrón de crecimiento lo suficientemente ligero como para no dominar al tallo. Y como el suelo ya cuenta con el apoyo del sistema de nitrógeno inferior, el maíz tiene lo que necesita para mantenerse fuerte. Esto es lo que hace que la estructura sea fiable. No es perfecta, no es inmune al clima, pero es lo suficientemente resistente como para funcionar sin intervención constante. Y ese es el objetivo. No eliminar todo el esfuerzo, sino eliminar el tipo de esfuerzo que se repite sin añadir valor a largo plazo. Si vuelves a mirar el aspecto del coste, la diferencia es clara. Un sistema básico de espalderas, incluso uno simple, requiere tiempo y materiales. Madera, cuerda, metal o plástico. Puede que no parezca mucho al principio, pero se acumula a lo largo de las temporadas y añade otra tarea a tu rutina. Algo que construir, reparar y eventualmente reemplazar. Aquí, la estructura se renueva cada vez que plantas. Las semillas reemplazan a los materiales. El crecimiento reemplaza a la construcción, y eso cambia el ritmo del huerto. Pasas menos tiempo preparando cosas y más tiempo observando cómo se desarrolla el sistema. Se vuelve menos una cuestión de mantenerlo todo unido y más de dejar que las piezas adecuadas conecten. Llegados a este punto, dos partes del sistema ya están funcionando silenciosamente. El suelo está siendo apoyado desde abajo. La estructura se está formando arriba, lo que deja un último hueco que la mayoría de los huertos luchan por gestionar. La superficie. El suelo expuesto que se seca, se agrieta e invita a las malas hierbas en el momento en que se deja al descubierto. Ahí es donde se asienta la tercera parte del sistema. No se eleva hacia arriba. No está oculta bajo tierra, sino que se extiende lentamente por la superficie, cambiando las condiciones de todo el parterre de una manera que es difícil de ignorar una vez que la ves. Para cuando el maíz está en pie y las judías han comenzado su ascenso, todavía queda una parte del huerto expuesta. La superficie. Esa capa abierta de suelo que la mayoría de la gente pasa toda la temporada intentando gestionar. Se seca rápidamente bajo el sol, se agrieta, pierde humedad más rápido de lo que las raíces pueden usarla cómodamente. Y una vez que esa superficie está expuesta, las malas hierbas aparecen. No porque tu huerto esté fallando, sino porque la naturaleza no deja el suelo descubierto por mucho tiempo. Si no lo cubres tú, algo más lo hará. La mayoría de los jardineros responden añadiendo acolchado, paja, astillas de madera, cartón. Ayuda, pero sigue siendo algo que tienes que traer, extender y mantener. Con el tiempo se descompone, se desplaza o necesita ser reemplazado. Funciona, pero es otro insumo, otro paso. En el sistema de las tres hermanas, esa capa se gestiona de forma diferente. La calabaza se planta al final y al principio no parece importante. Hojas pequeñas, cerca del suelo. Fácil de pasar por alto comparada con la altura del maíz o el movimiento de las judías. Pero a medida que pasan los días, empieza a extenderse. Lentamente al principio. Después, más ampliamente. Cada hoja se expande hacia afuera, recorriendo el suelo. Y en pocas semanas, el terreno que antes estaba expuesto empieza a desaparecer bajo una capa de cobertura viva. No colocada a mano. No importada, cultivada exactamente donde se necesita.
Aquí es donde el cambio se hace visible. El suelo debajo se mantiene más fresco. Puedes sentirlo si lo tocas, mientras que las áreas expuestas fuera del sistema se calientan y se secan. El suelo cubierto retiene la humedad por más tiempo. No perfectamente, pero sí de forma notable. Y esa diferencia reduce la frecuencia con la que necesitas regar. También cambia el comportamiento de las malas hierbas. Las semillas, que normalmente brotarían a plena luz, ahora luchan por encontrar espacio. La sombra de las hojas de la calabaza bloquea gran parte de la luz solar de la que dependen las malas hierbas. Y sin esa luz, muchas de ellas simplemente no se establecen. Sigues viendo algo de crecimiento, pero mucho menos que en un suelo descubierto. Esto no es eliminación, es supresión. Y la supresión suele ser suficiente para reducir tu carga de trabajo sin intentar controlar cada pequeño detalle. Hay otra capa en esto que es fácil pasar por alto. A medida que la calabaza crece, crea una especie de microclima cerca de la superficie del suelo. El aire se mantiene ligeramente más húmedo. La temperatura es más estable. Y la vida del suelo debajo tiene un mejor entorno para continuar su trabajo. Eso incluye los mismos procesos que apoyaban el ciclo del nitrógeno de antes. Todo empieza a conectar. Lo que estás viendo no es solo cobertura, es protección. Protección contra el calor, contra la pérdida de humedad y contra las perturbaciones constantes. Y cuando el suelo está protegido, no necesita ser corregido tan a menudo. Mantiene su estructura, retiene lo que tiene, se vuelve más constante de una semana a la siguiente. Este suele ser el punto de la temporada donde la diferencia entre sistemas se vuelve clara. Si comparas dos parterres uno al lado del otro, uno plantado en filas separadas y otro plantado como un sistema, el contraste es silencioso, pero obvio. Uno requiere atención repetida para mantener las condiciones estables. El otro empieza a estabilizarse por sí mismo. Riegas menos, deshiervas menos, ajustas menos. No porque estés descuidando el huerto, sino porque la superficie ya no está expuesta de la misma manera. Está siendo gestionada por las propias plantas. Y de nuevo, el coste es mínimo. Unas pocas semillas de calabaza, a menudo incluidas en un solo paquete que cuesta muy poco. A veces guardadas de una cosecha anterior, sin necesidad de materiales a granel ni aplicaciones repetidas. Solo una planta haciendo lo que hace naturalmente, colocada en una posición donde ese comportamiento resulta útil. Llegados a este punto, las tres partes del sistema están en su lugar. El suelo está siendo apoyado desde abajo. La estructura se eleva por el centro. La superficie está protegida desde arriba. Y lo que empieza a surgir no son tres soluciones separadas, sino un único sistema conectado que gestiona silenciosamente problemas que la mayoría de los huertos intentan resolver de uno en uno. Una vez que ves las tres partes trabajando juntas, es mucho más fácil entender por qué este método duró tanto tiempo. Porque no depende de la corrección constante. Se basa en el equilibrio. Cuando las tres partes se asientan en su lugar, ocurre un cambio difícil de describir hasta que lo ves por ti mismo. El huerto deja de parecer una colección de tareas y empieza a comportarse más como un sistema que carga con su propio peso. Llegados a este punto, el maíz está alto y firme. Las judías han encontrado su camino hacia arriba, envolviéndose suavemente sin ser forzadas. Y la calabaza se ha extendido por el suelo, cubriendo lo que solía ser tierra expuesta. Nada parece dramático por sí solo. Pero juntos, la estructura está completa. Ahí es donde la mayoría de la gente espera seguir gestionando problemas, comprobando si el crecimiento es débil, ajustando soportes, añadiendo nutrientes, arrancando malas hierbas. Pero en cambio, la necesidad de intervenir empieza a disminuir. No a cero, pero lo suficiente como para notar la diferencia.
El huerto ya no pide correcciones constantes. Se mantiene unido. Si das un paso atrás y lo comparas con una disposición típica, el contraste queda claro. Imagine un parterre plantado en filas separadas. El maíz en una línea, las judías en otro lugar, la calabaza a un lado, cada una creciendo por su cuenta, cada una necesitando algo diferente de ti. El suelo entre ellas expuesto, la estructura ausente, los nutrientes desiguales. Ahora imagina el mismo espacio organizado como un sistema. El maíz elevándose desde el centro, llevando a las judías hacia arriba. Las judías alimentando el suelo debajo. La calabaza sellando la superficie. Cada capa conectada. Cada función compartida. Después de unas semanas, la diferencia no es solo visible, es medible. En estudios que analizaron este método, incluyendo investigaciones apoyadas por instituciones agrícolas, el rendimiento combinado de proteínas del maíz y las judías cultivados juntos, de esta manera, fue mayor que cuando se plantaron por separado en la misma cantidad de tierra. No por un margen pequeño, sino lo suficiente como para marcar la diferencia en una temporada completa. Ese resultado no proviene de forzar más a las plantas, viene de reducir los huecos entre ellas. Menos espacio desperdiciado, menos humedad perdida, uso más eficiente de los nutrientes. El sistema no está forzando el crecimiento, lo está apoyando de una manera que se mantiene constante. También hay una especie de estabilidad que se desarrolla con el tiempo. Si te saltas un día de riego, el suelo cubierto aguanta más tiempo. Si el clima cambia, la estructura estratificada suaviza el impacto. Si una planta tiene un poco de dificultad, las otras continúan apoyando el equilibrio general. No es perfecto, pero es menos frágil, y eso importa más de lo que la gente piensa. Porque la mayoría de los huertos domésticos no fracasan de golpe, decaen lentamente. Un poco de estrés aquí, un pequeño desequilibrio allá. Con el tiempo, esos pequeños problemas se acumulan, y el jardinero termina persiguiéndolos, intentando que todo vuelva a la normalidad. En un sistema como este, aparecen menos de esos problemas en primer lugar. El suelo se mantiene activo, la estructura permanece intacta, la superficie se mantiene protegida, y gracias a eso, el huerto avanza con menos interrupciones. Hay un momento, generalmente hacia la mitad de la temporada, en el que te das cuenta de que no estás haciendo tanto como esperabas. Todavía estás presente, sigues observando, pero no estás reparando constantemente. El sistema ha asumido parte de ese papel, silenciosamente, sin llamar la atención. Ahí es donde el valor real empieza a mostrarse, no solo en el rendimiento, sino en la constancia, en la forma en que el huerto se siente manejable, incluso en los días en los que no tienes mucho tiempo, en la sensación de que las cosas funcionan juntas, en lugar de separarse. Y una vez que experimentas eso, se vuelve más difícil volver a una disposición donde todo depende de ti para mantenerse en su sitio, porque has visto lo que sucede cuando el trabajo es compartido. No de forma equitativa, no perfectamente, pero sí lo suficiente como para cambiar el comportamiento del huerto. Y eso es lo que este método siempre estuvo diseñado para hacer. No para maximizar el control, sino para reducir la necesidad de él. Hay una parte de esta historia que es fácil pasar por alto si solo te centras en cómo funciona el sistema. Es la parte que explica por qué algo tan práctico, tan fiable, no se convirtió en el modelo estándar que la mayoría de la gente aprende hoy. Porque el método de las tres hermanas no estaba oculto. Cuando los colonos europeos llegaron a América del Norte, lo vieron. Observaron cómo el maíz, las judías y la calabaza se plantaban juntos. Escribieron sobre ello. Entendieron que funcionaba. En muchos casos, incluso dependieron de ese conocimiento en los primeros años, cuando la supervivencia requería adaptarse rápidamente a una tierra desconocida.
Así que el método no se perdió al principio. Era conocido. Pero con el tiempo, la dirección de la agricultura cambió. No de repente. Y no porque un sistema fuera completamente correcto y el otro completamente erróneo. Se desplazó hacia la escala, hacia la uniformidad, hacia métodos que pudieran expandirse por grandes áreas y gestionarse con herramientas y máquinas. El monocultivo lo hizo más fácil. Las filas se hicieron más largas. Los campos se volvieron más uniformes. Los cultivos se separaron para poder ser plantados, tratados y cosechados de formas predecibles. Y a medida que ese modelo creció, trajo consigo un tipo diferente de dependencia. Fertilizantes para reemplazar lo que el suelo ya no regeneraba. Productos químicos para gestionar plagas que se propagan más fácilmente en cultivos uniformes. Sistemas que funcionaban, pero que requerían un insumo continuo para seguir siendo productivos. Con el tiempo, ese enfoque se convirtió en el estándar. No porque fuera la única forma de cultivar alimentos, sino porque encajaba con la dirección en la que se movía la agricultura. Eficiencia a escala. Control sobre las variables. Consistencia en grandes áreas. Y en ese proceso, sistemas más pequeños e integrados como las Tres Hermanas fueron dejados de lado. No borrados, pero ya no eran centrales. Para un jardinero doméstico, esa historia importa. Porque muchos de los métodos que se enseñan hoy en día son adaptaciones del pensamiento a gran escala. Asumen la separación, asumen el insumo, asumen que cada problema se resolverá individualmente, a menudo con algo añadido desde fuera. Pero en un espacio pequeño, esos supuestos no siempre se mantienen. No estás gestionando hectáreas de cultivos uniformes. Estás trabajando con un área limitada, donde las relaciones entre las plantas importan más que la eficiencia a gran escala. Y en ese contexto, los sistemas antiguos empiezan a tener más sentido de nuevo. Esta no es una crítica a la agricultura moderna. Tiene su lugar. Alimenta a grandes poblaciones. Resuelve problemas que no existían de la misma manera hace 1000 años. Pero tampoco es el único modelo disponible. Y no siempre es el que mejor se adapta a un jardín trasero. El método de las Tres Hermanas proviene de un conjunto diferente de prioridades. Estabilidad frente a expansión. Equilibrio frente a control. Fiabilidad a largo plazo frente a producción a corto plazo. Fue construido para personas que necesitaban que su tierra siguiera produciendo sin un apoyo externo constante. Personas que no podían permitirse agotar el suelo y empezar de nuevo en otro lugar. Esa perspectiva cambia la forma en que miras tu propio huerto. En lugar de preguntar cómo aumentar la producción lo más rápido posible, empiezas a preguntar cómo hacer que el sistema dure. Cómo reducir los insumos con el tiempo. Cómo dejar que el suelo mejore, en lugar de declinar. Y cómo construir algo que funcione no solo esta temporada, sino también la siguiente. También hay un lado humano en esto que a menudo no se menciona. El conocimiento detrás de este sistema fue transmitido por personas que prestaban atención, que observaron lo que funcionaba y lo que no, temporada tras temporada. Se perfeccionó mediante el uso, no mediante la teoría, y se compartió directamente, de persona a persona, de una manera que lo mantuvo práctico. Ese tipo de conocimiento tiende a ser silencioso. No viene con instrucciones impresas en un paquete. No cambia cada año. Se mantiene constante porque está ligado a cómo se comporta el sistema natural, no a modas o productos. Y una vez que reconoces eso, es más fácil ver por qué métodos como este todavía importan. No porque sean antiguos, sino porque siguen siendo relevantes en el contexto adecuado. Si estás trabajando en un jardín trasero, intentando cultivar alimentos de una manera manejable, asequible y fiable, entonces tiene sentido mirar sistemas que fueron diseñados con esos mismos objetivos en mente. Y eso nos devuelve a una pregunta sencilla. Si este método ha funcionado durante generaciones,
con un coste mínimo y resultados constantes, ¿cómo sería probarlo en tu propio espacio, a tu propia escala, con tu propio suelo? La respuesta no requiere un cambio completo. Suele empezar mucho más pequeño de lo que la gente espera. No necesitas rediseñar todo tu huerto para probar esto. De hecho, funciona mejor cuando empiezas poco a poco. Un parterre, una sección, un espacio que puedas observar sin sentir que estás asumiendo un riesgo. Elige un área que reciba luz solar constante. No tiene por qué ser un suelo perfecto. Este sistema está diseñado para mejorar las condiciones con el tiempo, no para exigirlas desde el principio. Si la tierra está compactada, aflójala un poco. Si está seca, dale un riego inicial. No estás intentando arreglarlo todo. Solo estás preparando un lugar donde el sistema pueda comenzar. En lugar de plantar en filas, forma un pequeño montículo o un parche circular. Puede tener alrededor de 1 metro de diámetro, a veces un poco más. La forma importa menos que la idea. Estás creando un espacio compartido, no separando los cultivos en líneas. Planta el maíz primero. Unas pocas semillas en el centro. Dales espacio para crecer sin amontonarse unas con otras. Luego, espera. No mucho tiempo, solo lo suficiente para que los brotes se establezcan y alcancen una altura en la que puedan mantener su posición. Normalmente un par de semanas, dependiendo del clima. Una vez que el maíz esté en pie con algo de fuerza, añade las judías. Colócalas alrededor de la base, no demasiado lejos. Encontrarán su camino hacia arriba por sí solas. No necesitas guiarlas. Solo asegúrate de que estén lo suficientemente cerca para alcanzar el maíz a medida que crecen. Luego viene la calabaza. Plántala alrededor del borde exterior del mismo espacio. Dale espacio para extenderse hacia afuera. Tardará un poco en cubrirlo, pero una vez que lo haga, empezarás a ver cómo el suelo desaparece bajo las hojas. Esa es toda la configuración, sin estructuras adicionales, sin programas de alimentación separados, sin materiales extra, solo sincronización y ubicación. En las primeras semanas, sigues prestando atención. Riega cuando sea necesario. Observa cómo responden las plantas. Aquí es donde la observación importa. No el ajuste constante, solo la conciencia. Estás aprendiendo cómo se comporta el sistema en tus condiciones específicas. Para el primer mes, empiezan a verse pequeños cambios. El maíz se fortalece. Las judías comienzan su ascenso. La calabaza empieza a ensancharse. El suelo retiene la humedad un poco más que antes. Puede que notes que aparecen menos malas hierbas en esa zona en comparación con otras partes del huerto. Para el segundo mes, la estructura se vuelve más clara. Las plantas ya no están separadas. Están interactuando. El espacio se siente más lleno, pero no abarrotado. El trabajo que esperabas hacer empieza a disminuir. Menos riego, menos deshierde, menos correcciones. Aquí es donde las expectativas deben ser realistas. No será perfecto. Algunas hojas pueden tener dificultades. El crecimiento puede variar según el suelo y el clima. Pero el objetivo no es la perfección. Es la estabilidad. Un sistema que mejore tu base sin exigir insumos constantes. En términos de coste, se mantiene simple. Un paquete de semillas de maíz. Un paquete de judías. Un paquete de calabaza. A menudo menos de 5 euros en total. A veces menos si ya tienes semillas guardadas. Comparado con el coste continuo de fertilizantes, soportes y tratamientos, es un punto de partida pequeño. Y una vez que coseches, tienes la opción de guardar semillas para la siguiente temporada. Ahí es donde la independencia empieza a crecer. No solo estás plantando un cultivo, estás construyendo un ciclo, uno que puede repetirse con menos insumos externos cada año. El suelo mejora, el proceso se vuelve familiar, los resultados se vuelven más constantes.
Si tienes más espacio más adelante, puedes expandirte. Añade otro montículo. Prueba un espaciado ligeramente diferente. Ajusta basándote en lo que observaste. Pero no hay necesidad de apresurarse. Una sección exitosa enseña más que un huerto completo construido todo a la vez, porque lo que realmente estás aprendiendo no es solo cómo cultivar estas 3 plantas. Estás aprendiendo cómo se comporta un sistema cuando se le permite funcionar como un todo. Y una vez que veas eso con claridad, será más fácil decidir qué parte de tu huerto quieres orientar en esa dirección. No tienes que cambiarlo todo a la vez. Ahí es donde la gente suele atascarse. Ven un método que tiene sentido y sienten que necesitan reconstruir todo el huerto para que coincida. Pero sistemas como este no están pensados para reemplazarlo todo de la noche a la mañana. Están pensados para ser probados, observados y comprendidos de una manera que se adapte a tu espacio y a tu ritmo. Así que empieza con un parterre. No el más grande, no el más importante. Solo un espacio donde puedas observar lo que ocurre sin presión. Planta el maíz. Dale tiempo. Añade las judías. Deja que encuentren su camino. Coloca la calabaza alrededor de los bordes y da un paso atrás. Luego observa. Fíjate en cómo se siente el suelo bajo las hojas en comparación con el suelo abierto cercano. Fíjate en la frecuencia con la que sientes la necesidad de regar esa sección. Fíjate en cómo la estructura se mantiene unida sin apoyo adicional. Estos son pequeños detalles, pero es donde se construye la comprensión. Puede que no veas cambios dramáticos en las primeras semanas. Eso es normal. Este no es un sistema rápido. Es un sistema constante. Se construye silenciosamente. Y los resultados se muestran más en la constancia que en un crecimiento repentino. Con el tiempo, el suelo mejora. Las plantas interactúan con más fluidez. El trabajo se vuelve más ligero, no porque estés haciendo menos, sino porque hay menos que hacer. También hay algo más que empieza a cambiar. Tu papel. Pasas de gestionar cada detalle a guiar la configuración, de corregir problemas a prevenirlos a través del diseño. Y eso cambia cómo se siente el huerto día a día. Se vuelve menos reactivo, más estable, menos dependiente de insumos externos, más apoyado desde dentro. Ahí es donde reside el valor real. No solo por el ahorro de dinero, aunque eso viene de forma natural. No solo por la reducción del esfuerzo, aunque eso se hace notar, sino por la construcción de un sistema en el que puedas confiar. Uno que no necesite atención constante para seguir siendo productivo. Para mucha gente, eso conduce a una especie de confianza silenciosa. Empiezas a confiar en el proceso, entiendes qué esperar, y sabes que incluso si las condiciones no son perfectas, el sistema seguirá funcionando. Ese es un tipo diferente de jardinería, una que se siente menos como un mantenimiento y más como una asociación. Si decides expandirte más adelante, puedes hacerlo. Añade otra sección. Prueba una variación. Ajusta el espaciado o la sincronización basándote en lo que aprendiste. Pero no hay necesidad de apresurarse. Un solo parterre bien observado puede enseñarte más que un huerto completo construido demasiado rápido. Y si decides que este enfoque no es para ti, también está bien. Al menos habrás visto cómo puede funcionar un sistema cuando las piezas se colocan juntas con intención. Ese entendimiento se queda contigo, sin importar cómo elijas cultivar. Así que empieza por lo sencillo. Un parterre, una temporada, un sistema. Mira cómo se comporta. Y deja que el huerto te muestre lo que puede hacer cuando se le permite sostenerse a sí mismo.